Alabamos al Señor, hermanos, por su grande amor, su grande misericordia que Él derrama sobre nuestras vidas. Abran su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 22, versículo 44. Lo leo, hermanos, y después hacemos una oración. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para que nos ayudes a entender tu palabra, a interpretarla correctamente. Señor, queremos pedirte en esta noche, Señor, que tu palabra se grabe en nuestra vida. Y te queremos pedir, Señor, muy encarecidamente, que nuestra vida, tu voluntad siempre sea hecha. Danos un espíritu dócil, un espíritu, Señor, que tenga la capacidad de humillarse delante de ti. Y siempre hacer tu voluntad, Señor, por encima de todas las cosas. Obedecerte, Señor, por encima de cualquier situación. Que siempre, Señor, lo que tú digas y tu palabra sea, Padre, lo más importante en nuestras vidas. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar meditando sobre este versículo, hermanos. Yo espero que a esta altura ustedes ya lo tengan bien claro e incluso hasta memorizado. Ya nos ha quedado, también espero que así sea, perfectamente claro, hermanos, que aquella noche que el Señor Jesucristo estaba en el huerto de los olivos y oró al Padre, su alma estaba triste hasta la muerte, se encontraba en agonía, como dice este versículo de Lucas, su cuerpo experimentó un sudor de sangre por la presión a la que estaba sometido. Y les compartía yo el martes, en medio de todos esos sentimientos que el Señor estaba experimentando, también había amor por aquellos por los cuales iba a entregar su vida. Otra cosa, hermanos, que tenemos que agregar a lo que ocurrió aquella noche, hermanos, y sobre lo que vamos a meditar el día de hoy, es que aparte de la agonía, la angustia, la tristeza, el abandono de sus discípulos, la maldad de la gente, el sudor de sangre, el amor hacia aquellos por quienes iba a morir, hermanos, aquella noche, hermanos, por la mente del Señor Jesucristo, también pasaba otra idea muy importante. Y esa idea, hermanos, era hacer la voluntad de su Padre, o dicho de otra manera, obedecer a Dios, obedecer al Padre, hermanos, por encima de todo, por encima de sus deseos, por encima de sus anhelos, por encima de lo que Él quisiera, antes que cualquier cosa, hermanos, estaba obedecer a lo que el Padre Celestial dijera, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y sobre eso vamos a meditar el día de hoy. Nosotros los cristianos, hermanos, creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso a veces cuesta un poquito trabajo de entenderlo y luego de explicarlo es complicado muchas veces. Pero una de las cosas que hay en la Trinidad, hermanos, es que dicen los teólogos, dentro de la Trinidad hay algo que se llama un principio de autoridad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que dentro de la Trinidad el Hijo obedece al Padre y el Espíritu Santo obedece al Hijo. O dicho de otra manera, el Padre envió al Hijo y luego el Hijo envió al Espíritu Santo. Es decir, el Hijo se sometió a la voluntad del Padre y lo obedeció, y luego el Espíritu Santo se sometió a la voluntad del Hijo y lo obedeció. Esto se llama un principio de autoridad dentro de la Trinidad, en la cual uno al otro se obedecen mutuamente. Ahora, el Hijo obedece al Padre no porque el Hijo sea menor que el Padre, y el Espíritu Santo obedece al Hijo no porque el Espíritu Santo sea menor que el Hijo. Nos tiene que quedar bien claro, hermanos, que en la Trinidad las tres personas son iguales. ¿Se acuerdan de esa definición que los mandé que se aprendieran de memoria? Dice que son iguales, perfectos, los tres, ni uno es mayor ni otro menor. Dicen los teólogos, pero para que la economía de la salvación funcione, era necesario que el Hijo se sometiera al Padre y lo obedeciera, y era necesario también que el Espíritu Santo se sometiera y obedeciera al Hijo. De tal manera, hermanos,
que dentro de la Trinidad hay obediencia, hay sometimiento y hay el hacer la voluntad del otro, pero no porque ninguno sea mayor que el otro. Voy a leerles un fragmento del credo de Atanasio, donde habla de este asunto de que los tres son iguales, los tres tienen el mismo poder. Voy a leerles un fragmento nada más. Dice de esta manera: lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso y el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay tres eternos, sino solo uno. De manera que no hay tres seres increados, ni tres seres inmensos, sino un solo ser increado y un solo ser inmenso. De igual manera, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay tres omnipotentes, sino un solo ser omnipotente. De manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. De igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino uno solo. En este credo, Atanasio dice, los tres son iguales, el mismo poder, la misma gloria, la misma majestad, no hay nada menor ni mayor. Pero para que la salvación se llevara a cabo, para que la Trinidad pudiera obrar la salvación, bueno, fue necesario, hermanos, que uno obedeciera al otro, ¿verdad? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, hermanos, es de que el Hijo obedeció al Padre, no porque fuera menor o tuviera menos gloria o fuera menos poderoso, no, hermanos, para que todo funcionara tenía que ser de esa manera. Si ustedes leen los evangelios, hermanos, toda la vida del Señor Jesucristo estuvo marcada porque siempre obedecía lo que el Padre decía. Es más, obedecer al Padre, hermanos, era una delicia para nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Padre dijera, el Hijo siempre estaba dispuesto a obedecer. A diferencia de nosotros los seres humanos, así como no existen los padres perfectos, tampoco existen los hijos perfectos. Hay hijos muy obedientes, hay hijos poco obedientes, pero ningún padre, estoy seguro, que puede decir, mi hijo jamás me ha desobedecido, siempre, siempre, siempre obedece, porque en alguna otra cosa, hermanos, fallamos como hijos. Pero hablando del Hijo de Dios, hermanos, Él es la obediencia encarnada, Él es obediente por excelencia. Y aquella noche, hermanos, aquella noche que el Señor oró y sudó sangre, su obediencia iba a ser probada, no porque fuera necesario, Él era perfectamente obediente, hermanos, pero su obediencia iba a ser probada. El Señor Jesucristo, hermanos, era y es el soberano absoluto del universo, el que manda y hace las cosas, o como dice Pablo en sus epístolas, por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Y sin embargo, esa noche, hermanos, tuvo que obedecer a lo que el Padre decía. Tuvo que someterse, hermanos, a la voluntad del Padre. Si ustedes leen el pasaje de aquella noche en los tres evangelios, se van a dar cuenta que los tres evangelistas que registran el pasaje, hermanos, el Señor oraba y decía, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así le decía al Padre Celestial, no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Padre Celestial. Entonces, hermanos, fue puesto a prueba, su obediencia fue puesta a prueba, hermanos, y fue de esa manera aquella noche, hermanos, en la que el Señor tuvo que mostrar cuán obediente era el Padre Celestial. Para eso vino a este mundo, para eso vino, hermanos, para beber la copa, hermanos, que el Padre le ofreció aquella noche, y el Señor obedeció y bebió la copa, la aceptó, hermanos, esa copa que les he dicho, creo ya muchísimas veces, hermanos, que significa estar en la ira del Dios Todopoderoso a causa de nuestro pecado. Eso es algo, hermanos, que nunca se nos tiene que olvidar, hermanos, para que no interpretemos mal lo que pasó en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que la copa de ira no eran los tormentos de la cruz, no eran los latigazos, no eran los clavos, no era la corona, no era la burla, no, hermanos. Eso era lo que en aquella noche al Señor menos le importaba. Por lo que su alma estaba en agonía y estaba angustiado, hermanos, era porque al otro día
iba a ser crucificado. Y esa noche, hermanos, él tenía que obedecer la voluntad del Padre y decidir si tomaba o no tomaba la copa. Como sabemos, la tomó. ¿Por qué la tomó, hermanos? Hay un versículo que nos dice exactamente por qué bebió esa copa. Vayan en su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11. Entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Cuando llegaron a arrestar al Señor Jesucristo, ¿qué hizo Pedro? Tomó una espada y le cortó la oreja. El Señor le dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Vean, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo: la copa que el Padre ha puesto delante de mí, la copa que el Padre me ha dado para beber, no la voy a tomar. O sea, dicho en otras palabras, hermanos, el Señor está diciendo: lo que Dios me está mandando que haga, no lo voy a hacer. Dicho de otra manera, el Señor está diciendo: el Padre me ha dado una misión. ¿A poco no lo voy a obedecer en esa misión? ¿Sí entienden las palabras del Señor? Le dice: Pedro, no lo hagas, no me defiendas. El Padre me está dando una copa y yo la tengo que beber. ¿Por qué? Por el simple hecho que el Padre lo había ordenado. ¿Cuál es el sueño de todo padre? Que el hijo diga: nada más porque mi papá lo ordenó, por eso lo voy a obedecer. ¿No es el sueño de todo padre que el hijo diga: no, porque mi papá lo dijo, lo voy a hacer? Y para el Señor Jesucristo, hermanos, eso fue suficiente. Está diciendo a Pedro: Pedro, ¿cómo no voy a beber esa copa? Si el Padre me la ha dado, si el Padre me ha ordenado, si esa es la instrucción de mi Padre, yo lo menos que puedo hacer es obedecer y beber esa copa. Por eso, hermanos, la tomó. Claro, su alma se angustió, estaba en agonía, hermanos, porque obedecer no es sencillo en muchas ocasiones. Hay veces en que tenemos que obedecer y va a resultar sencillo, y en algunas tantas más ocasiones obedecer nos va a costar trabajo, sobre todo cuando obedecer pase por encima de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo opino que es correcto. A veces va a costar mucho trabajo. Si comparamos la prueba que el Señor Jesucristo tuvo aquella noche con la prueba que tuvo Adán, el primer Adán, en la Biblia a Cristo se le llama el segundo Adán. El primer Adán también tuvo una prueba de obediencia y se le dijo: no tienes que comer de este árbol, puedes comer de todos los árboles del huerto, excepto de este. Ahora, hermanos, Adán tenía todo para pasar la prueba. Esa orden le fue dada cuando su naturaleza todavía no estaba contaminada por el pecado, no tenía encima la ira del Padre, simplemente fue: obedece y no comas. ¿Y qué pasó con Adán? Desobedeció y no pasó la prueba. El segundo Adán, hermanos, como dice el apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo fue sometido a una prueba semejante. Esto es lo que quiero que hagas. Ahora, tenía todo en su contra, porque el Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana, no la de Adán antes de pecar, sino la naturaleza humana ya condenada por el pecado, aunque nunca pecó. Y aparte de eso, tenía encima de él la ira de Dios que iba a caer al otro día sobre él. Hermanos, y tenía que obedecer. Hay otros pasajes en la Biblia, hermanos, donde se nos muestra lo importante que es la obediencia. Es más, hermanos, a Dios le agrada tanto la obediencia que incluso es más importante que el culto y las ofrendas. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde el rey Saúl iba a ir a la batalla y tenía todo el ejército ahí. Y el profeta Samuel le dijo: ¿sabes qué? Antes de que vayan a la batalla, yo voy a llegar, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios y después salen a la batalla. Si ustedes han leído el pasaje, Samuel se tardó en llegar. Y Saúl dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque los soldados se están desanimando, ya como que no quieren pelear, y Samuel no llega para hacer el sacrificio. ¿Cuál fue la idea genial de Saúl? Dijo: pues yo mismo presento el sacrificio. Y entonces toma el animal y él presenta el sacrificio.
No lo podía hacer, hermanos. En el Antiguo Testamento estaba bien definido quiénes podían y quiénes no podían hacer sacrificios. Saúl no lo podía hacer. Por eso Samuel le dijo, espérame a que yo llegue. Momentos después de que Saúl había hecho el sacrificio, Samuel llega y le dice, ¿por qué no esperaste? ¿Por qué te desesperaste y no tuviste paciencia a que yo llegara para ofrecer el sacrificio? Y Saúl le dice, es que el ejército estaba desertando, los soldados estaban desanimando y para que eso no ocurriera, yo presenté el sacrificio. Y Samuel le dice, has hecho locamente, no has pensado con cordura. Si tú hubieras obedecido y me hubieras esperado, hoy Dios hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero como no obedeciste, Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a otro hombre que sí lo va a obedecer, y se lo dio a David. Y luego ahí más adelantito hay un versículo donde Samuel dice, ¿acaso se complace Dios tanto en los sacrificios como en que se le obedezca? Dios prefiere la obediencia a que se le presenten sacrificios. Y ahí Saúl perdió el reino. ¿Qué implicaciones tuvo esto? Tuvo mucho, hermano. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? De entre todos los títulos que tiene. No se dice el Hijo de David. Así se le habla, así se refiere al Señor Jesucristo en varias partes de la Biblia, el Hijo de David. Si Saúl hubiera obedecido, entonces la Biblia diría el hijo de Saúl. ¿Se dan cuenta cómo la obediencia es tan importante para Dios? Y Samuel le dijo, se complace tanto Dios en los sacrificios como en que se le obedezca. Hay otro ejemplo de obediencia suprema en el Antiguo Testamento, que es un ejemplo clásico, hermanos. Han leído la historia de Abraham. Dios le dice a Abraham, tú vas a ser padre de naciones, vas a tener muchos hijos, así como la arena del mar, así como las estrellas del cielo, tu descendencia no se va a poder contar. Sin embargo, Dios le hace la promesa y nada más no tenía ni siquiera un hijo, hermanos. Ni siquiera un hijo tenía. Después de 20 años que le hace la promesa, esa promesa Dios se la hace a Abraham cuando tenía como 80 años. E Isaac viene a nacer cuando Abraham tenía ya 100 años. Por lo menos pasaron 20 años. Y ya cuando Abraham tenía a Isaac, Dios le dice, bueno, ya tienes un hijo, ahora quiero que me lo ofrezcas en holocausto para mí. ¿Qué significaba eso? Que Abraham tenía que poner un altar, tenía que poner a su hijo encima, tenía que matarlo y luego lo tenía que quemar. Ese era el holocausto, un sacrificio que se quemaba. Abraham, hermanos, seguramente con profundo dolor en su corazón y cuestionándose 1000 cosas en su cabeza, tal vez diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo si Dios me prometió muchos hijos y el único que me da, ahora me lo pide en holocausto? ¿Cuántas cosas, hermanos, no habrán pasado por la mente de Abraham? Y sin embargo, hermanos, lo hizo. Lo hizo. Y cuando estaba a punto de clavarle el cuchillo a Isaac, una voz del cielo le dijo, no lo hagas. Ahora veo que de verdad me obedeces porque no me negaste ni siquiera a tu único hijo, a ese que amas. Ahora, hermanos, aquella noche nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue sometido a la prueba de obediencia más grande que cualquier ser humano ha experimentado, que cualquier ángel ha experimentado, que ni Adán ni Abraham experimentaron una prueba semejante. Él tenía que decidir hacer la voluntad del Padre o hacer su propia voluntad. Y al final dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú lo has establecido, Padre Celestial. A pesar, hermanos, de que obedecer al Padre implicaba que se dejara crucificar y arrojarse al horno de la ira de Dios. Por eso, hermanos, por eso es tan absurdo. Usted no sabe a mí cuánto coraje me da. Bueno, yo veo muchos videos en YouTube, le digo a mi esposa, para mantenerme al día de las herejías que se predican el día de hoy. Pero me da tanto coraje cuando oigo disque cristianos orando y dicen, yo reclamo, yo decreto, yo no acepto un no por respuesta, Señor, tú me tienes que bendecir, yo merezco lo mejor porque soy tu hijo, soy yo el hijo de un gran rey y tengo que vivir como el hijo de un gran rey. Así nos enseñó a orar el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque
Hacer la voluntad del Padre, hermanos, implique pasar por encima de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros pensamos, de nuestra voluntad. Sin embargo, hay cristianos que oran, dicen yo decreto, yo reclamo, yo merezco, yo esto y aquí. No, hermanos, no se ora de esa manera. Más bien deberíamos orar de la siguiente manera: Señor, yo soy un vil y asqueroso gusano lleno de llagas purulentas, que merezco el infierno, y yo iba camino al infierno si no es porque tu gracia me salvó. Y tú decidiste, yo no, salvarme y ponerme en tu camino, y por eso mi vida va a servir para alabarte, obedecerte y glorificarte hasta que yo muera. Esa debería ser la oración. Ponernos en el lugar correcto delante de Dios. Obedecer a Dios debe ser la prioridad de todo cristiano en la vida. Eso debe ser porque Dios lo dijo, lo voy a hacer. Y no lo voy a cuestionar, hermanos. Me imagino que alguna vez le ha pasado a ustedes, bueno, a los que somos padres, alguna vez le han dado una orden a un hijo y el hijo empezó a rebatir: ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, los que tienen hijos chiquitos todavía no saben lo que son esas delicias, ¿verdad? ¿Por qué? Y sacan 1000 argumentos. El argumento sería fácil si se entendiera: porque soy tu padre y me tienes que obedecer. Tan sencillo como es. ¿Por qué el Hijo de Dios tomó la copa? Porque el Padre lo ordenó. Y no le dijo: oye, Padre, pero ¿y si buscamos otra forma de salvar a la humanidad? ¿Y si buscamos otra forma de hacer el sacrificio para que yo no vaya a la cruz? Y hay que buscarle, Padre, mira, a lo mejor hay otra forma que no hemos pensado. El Padre dijo: toma la copa. Y el hijo dijo: sí, Señor, voy a tomar esa copa. Sin chistar, claro, estuvo en agonía, oró toda la noche, hermanos, pero hizo la voluntad del Padre Celestial. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que, como se los he mencionado, hermanos, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabía que al otro día se iba a enfrentar a la ira de Dios. Si decidía hacer la voluntad de Dios, si decidía obedecer a Dios, hermanos, eso implicaba que, aparte de la cruz, que era lo que menos le preocupaba, al otro día iba a ser arrojado dentro del horno de la ira de Dios. O sea, obedecer al Padre era dejarse arrojar directamente al horno de la ira de Dios, y no había opción a otra cosa. Cristo le tenía, hermanos, como hombre que era, ¿le tenía miedo a la ira del Padre? Hermanos, claro que sí. Por supuesto que tenía temor de esa ira. Si no, no hubiera orado tan angustiosamente aquella noche. Debemos preguntarnos: ¿usted cree, hermano, que los pecadores tengan miedo de la ira de Dios? No. El mundo vive como en los tiempos de Noé. Dios le dijo a Noé: hazte un arca porque va a caer un diluvio, y etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo se tardó, hermanos, Noé en construir el arca? Como 120 años más o menos. ¿Imagina? Y dice la Biblia que durante ese tiempo, aparte de construir el arca, hermanos, se dedicó a decirle a la gente: viene un diluvio, viene la ira de Dios, tengan miedo de eso. Hermanos, la gente lo tiró de loco. Es más, cuando vieron que ya iban 50 años y él no acababa ni de predicar ni de construir el arca, dijeron: Noé, por favor, piensa lo que estás haciendo. De tal manera, hermanos, que dice la Biblia que cuando cayó el diluvio, la gente vivía su vida de manera normal. Se casaban, se daban en casamiento, vivían vidas normales hasta el día en que la puerta del arca fue cerrada y la ira de Dios cayó sobre la humanidad. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Llevaban sus vidas normales a su forma de ser hasta el día que la ira de Dios cayó sobre ellos. ¿Cómo va a ser, hermanos, cuando Cristo venga a llevarse a su iglesia? Exactamente igual. El Señor Jesucristo dijo: la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La gente va a estar aquí haciendo cosas, y entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Ahora, no pensemos, hermanos, en la segunda venida. Pensemos en nuestra vida propia. Un día vamos a morir. Quizá no nos toque ver la segunda venida de Cristo, pero de algo seguro sí estamos, es que un día vamos a morir y vamos a ir a entregar cuentas
delante del Padre Celestial. Tenemos temor, hermanos, de la ira divina. Tenemos temor del día que vamos a estar delante del Padre y nos diga, bueno, pues ahora sí, es momento de que hagamos cuentas de cómo fue tu vida allá en la tierra. ¿Siente usted temor de eso, hermanos? ¿Siente usted temor de rendirle cuentas a Dios de cómo ha sido nuestra vida? Porque si entregamos mal las cuentas, hermanos, en el horno de ira que fue arrojado nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo horno de ira, si no entregamos bien las cuentas, nosotros vamos a ser arrojados. Y hay un versículo bien interesante en Lucas, vayan al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Este versículo ya está dentro del pasaje cuando ya están crucificando al Señor. Y vea lo que dice Lucas 23, 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Quién es el árbol verde? Cristo. ¿Quién es el árbol seco? Cualquier pecador. El Señor está diciendo, si yo, que soy el árbol que da vida, voy a caer en el horno de la ira de Dios y me va a pasar lo que me va a pasar. Imagínense cuando un pecador, que es un árbol seco, caiga en el horno de la ira de Dios. Cristo, hermanos, fue arrojado, hablando simbólicamente, al infierno mismo que los pecadores van a ser arrojados, pero con enormes y grandes diferencias. Cuando Cristo fue arrojado al horno del infierno, Él no sentía culpa por una conciencia pecaminosa, porque Él jamás cometió pecado. Cuando el pecador caiga en el infierno, su conciencia lo va a atormentar día y noche por los siglos de los siglos. Otra diferencia es, hermanos, que Cristo sabía que el Padre no lo odiaba. Aunque había caído en el horno de su ira y el Padre lo estaba aplastando como si fuera el más grande pecador, Él sabía que el Padre no lo odiaba. Por eso decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Él sabía que todavía el Padre lo amaba y era su Dios. Cuando el pecador caiga en el infierno, de una cosa tiene que estar bien seguro, que Dios lo odia y por eso lo está castigando en el infierno. Ahora, el sufrimiento de Cristo duró en ese horno de ira unas horas, nada más. El sufrimiento del pecador en el infierno será por los siglos de los siglos. Y a pesar de eso, hermanos, el pecador no siente el más mínimo miedo de la ira de Dios. No hablemos de pecadores, hablemos de nosotros los cristianos. Un escritor en un libro ponía lo siguiente, esto está dirigido a los cristianos. Dice, tú como cristiano, ¿no sientes temor ante la ira de Dios? ¿No sudas sangre cada día que pasa y que no puedes mejorar tu relación con Dios? ¿No estás en agonía porque tu vida de oración y de lectura de la palabra dejan mucho que desear? Este escritor dice, ¿no sientes temor de la ira de Dios? Si el Hijo de Dios, que era perfecto en todos los sentidos, tenía miedo de la ira de Dios. Tenía un temor profundo porque iba a pasar unas horas en el infierno de la ira de Dios. Tú que eres un cristiano, que no arreglas tu relación con Dios, que no vives como Dios quiere que vivas, que no lees tu Biblia y no tienes una vida de oración suficiente delante de Dios, ¿no tienes miedo de la ira de Dios? El Señor hasta sudó sangre esa noche de saber que se iba a enfrentar a la ira de Dios. Y tú, pueden pasar días y no horas, pueden pasar días y no abres tu Biblia, haces cosas que los cristianos se supone que no tienen que hacer, hablas como no tienes que hablar, ves cosas que no tienes que ver, vas a lugares que no tienes que ir y no sientes temor de la ira de Dios. Te comportas como no debes comportarte y no sientes temor de la ira de Dios. Este escritor dice, si yo estuviera en tu lugar, me temblarían las piernas de saber que un día me voy a enfrentar al juicio de Dios y no voy a entregar muy bien las cuentas que digamos. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice Pablo, es hora de despertar, es hora de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hay dos cosas muy importantes, hermanos, en la vida de un cristiano. Hay muchas, pero hay dos cosas que son fundamentales. Una es la lectura de la palabra y la otra es la oración. Se supone que debemos leer la Biblia constantemente. Dicen algunos predicadores, cada cristiano debería leer la Biblia de principio a fin, todas las veces que pueda mientras esté vivo. Y su vida de oración, pues, debería ser abundante también. Pero es que no tenemos tiempo, pero es que estamos cansados, pero es que esto, pero es que el otro, pero es que el trabajo, es que los niños. Dice el apóstol Pablo, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad del Señor. Hoy es tan fácil perder el tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, y todo lo tiene usted, hermano, al alcance de su mano. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Es tan fácil perder el tiempo, tan fácil, usted siente media hora y ya se le fue, haciendo nada prácticamente. Hermanos, el Hijo de Dios tenía terror de la ira de Dios. Estaba espantado porque iba a estar unas horas en el horno de la ira de Dios. Y nosotros como pecadores, a veces ni siquiera nos ponemos a pensar en eso. Esa noche, hermanos, el Señor Jesucristo, su obediencia fue puesta a prueba. Una prueba que ninguno de nosotros ha sufrido. Y yo creo que no vamos a sufrir. Obedecerlo implicaba hacer algo que iba a ir en contra de su vida y enfrentarse a la terrible ira de Dios. Es más, ni siquiera hemos estado en una prueba como la de Abraham, que fue mucho menor, que se nos haya pedido un hijo para ofrecérselo a Dios. Ni siquiera, hermanos, a eso hemos llegado. Sabemos cómo termina el pasaje. El Hijo de Dios acepta la copa que el Padre le ofrece y triunfa su obediencia y demuestra que para él lo más importante, hermanos, era hacer la voluntad de Dios u obedecer a Dios. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos? Podemos concluir las siguientes cosas, se las voy a mencionar. Primero, Cristo se sometió al Padre sin reservas y lo obedeció sin titubear. Y nosotros, hermanos, si obedecemos a Dios de la misma manera, o ponemos por encima nuestros derechos, nuestros gustos, nuestros sueños y nuestros anhelos, y obedecemos a Dios siempre y cuando lo que Él nos pida no vaya en contra de lo que yo creo o de lo que yo quiero. Cristo, hermanos, escogió antes que desobedecer a Dios. Él prefirió que su cuerpo fuera crucificado antes que desobedecer a Dios. Él prefirió ser arrojado en el horno de la ira de Dios antes que desobedecer. O sea, para él obedecer era lo primero y lo fundamental. Pues él prefirió ir a la cruz del Calvario. Él prefirió ser arrojado en el horno de la ira de Dios antes que desobedecer al Padre Celestial. ¿Cuántas veces nosotros hemos preferido nuestra comodidad, nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras mañas, antes que hacer la voluntad del Padre? El Hijo de Dios dijo, si para obedecer a Dios mi cuerpo tiene que ser crucificado, no me importa, tengo que obedecer a Dios. Si para obedecer a Dios y hacer la voluntad del Padre tengo que ir al horno de la ira de Dios, no importa, para mí lo más importante es obedecer a Dios. Cristo, hermanos, se deleitaba. Para él obedecer al Padre era un gozo y una alegría inigualables. Él siempre estaba listo para obedecer a Dios. Y nosotros, hermanos, siempre estamos listos para desobedecer y ser tercos delante de Dios. Cristo se sometió, hermanos, a la voluntad del Padre
por encima de sus deseos, por encima de lo que él quería. Él no quería tomar la copa. Él le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que nunca se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, aunque es Dios, aunque era Dios y es Dios, Señor absoluto de todo, Él se sometió y obedeció al Padre. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, hermanos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es el pensamiento que hay en nuestra mente? Más o menos, se lo voy a leer. Ustedes van a identificar este pasaje. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso está en Isaías. ¿Quién dijo eso, hermanos? Satanás. Él dijo, obedecer a Dios, no. Tengo derechos, tengo prioridades, tengo planes, tengo sueños, tengo anhelos. Su anhelo era ser igualito a Dios. Y hermanos, eso nunca va a poder ser. ¿Cuál fue el resultado? Dice la Biblia, Dios lo tomó y lo arrojó a lo profundo del abismo. Fue puesto como nada y fue hecho la criatura más vil que existe en el universo. El Señor Jesucristo, hermanos, obedeció al Padre aquella noche, aún ante la demanda más dura que el Padre le hizo, que fue tomar la copa que Él le ofrecía. Y esto, hermanos, debe dejarnos una gran lección a nosotros, que no podemos obedecer a Dios en lo más mínimo, que a veces ni siquiera somos capaces de llegar a tiempo al culto el domingo. Vamos a obedecer a Dios en cosas más grandes y ni siquiera una hora podemos respetar. Buscamos cualquier pretexto para faltar al culto, para llegar tarde al culto o para faltar con nuestras obligaciones cristianas. No tenemos la capacidad de amar a nuestros hermanos, no tenemos la capacidad de sufrir por el Evangelio. Tenemos en poco la casa de Dios y llegamos a la hora que nos da la gana y vestidos como nos da la gana. Hermanos, ni siquiera en esas cosas mínimas podemos obedecer a Dios. ¿Qué va a hacer cuando Dios nos demande algo más grande en nuestra Biblia? Hay pecados en la vida de los cristianos que ofenden a Dios y sin embargo se resisten a dejarlos porque su voluntad es más grande que la voluntad de Dios. Hay modas y corrientes del mundo que los cristianos no deberían seguir, pero como su voluntad es más grande que la voluntad de Dios, siguen las corrientes del mundo. Dice la palabra de Dios, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero la voluntad del cristiano a veces es más grande que la voluntad de Dios y prefiere hacerse amigo del mundo. Aquella noche, hermanos, que el Señor estaba en agonía, que estaba angustiado, al final hizo la voluntad del Padre. Porque para Él, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, era lo más importante en su vida. Vamos a terminar con un pasaje que está en Mateo, capítulo 6, versículo número 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora fíjese lo que dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense la oración del Señor. Él dijo, Padre, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino, que así como en el cielo se hace tu voluntad, en la tierra también se haga tu voluntad. Y luego pareciera que el Señor cambia el tema abruptamente y dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Bueno, en primera instancia significa, Señor, lo que mi cuerpo necesita, pan, agua, ropa, calzado, sustento, dinero, dámelo, Señor, dámelo. Pero, ¿para qué quiero que Dios me dé todas esas cosas? ¿Para qué quiero que Dios me alimente, que hidrate mi cuerpo, que me dé las cosas necesarias para vivir? ¿Para qué? Para hacerme rico.
para acumular riqueza, para presumir que tengo cosas materiales. ¿Para qué quiero que Dios me dé el pan de cada día? ¿Sabe para qué? Para santificar su nombre, para que así como en el cielo se hace su voluntad, que en mi vida se haga su voluntad. Señor, la oración, hermanos, es tan profunda. La oración del Padre nuestro está diciendo: Señor, esta carne que tengo, todo mi ser, manténlo cada día. Tú sabes lo que necesito. Tengo que comer, tengo que tomar agua, esto lo necesito. Pero quiero estar sano y quiero tener todas mis fuerzas, Señor, solo para una cosa: para hacer tu voluntad y obedecerte. Si no es para obedecerte, no me des nada, Señor. Si yo quiero que me des el pan de cada día, si yo quiero que sustentes mi vida física, Señor, no es para otra cosa, sino para hacer tu voluntad. Y así como en el cielo tú truenas los dedos y los ángeles están prestos para obedecerte, Señor, yo quiero que en mi vida sea exactamente de la misma manera. Cuando tú me digas algo, yo lo obedezca sin rezongar, sin titubear, sin cuestionar, sin pasar por encima de tu voluntad y de lo que tú me estás pidiendo. Cada uno de nosotros va a experimentar el obedecer a Dios, el hacer su voluntad en diferentes formas. A cada uno de nosotros Dios nos va a pedir cosas distintas, pero de que tenemos que obedecer a Dios, hermanos, tenemos que hacerlo. Yo quiero que usted piense otra vez, hermanos, en aquella noche que el Señor Jesucristo iba a ser entregado. Estaba angustiado, estaba en agonía, estaba sudando sangre. Y todo era porque Él quería obedecer a Dios por encima de su cuerpo, por encima de lo que iba a sufrir, por encima de cualquier deseo o pensamiento que Él tuviera. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos que obedecer a Dios, siempre vemos si queremos, si podemos, si nos dan ganas, si esto no va a estar en contra de lo que yo quiero, pienso, mis anhelos, mis deseos. El Hijo de Dios obedeció directamente, sin titubear. ¿Y quién era, hermanos? El Hijo de Dios. Dios, que no le tiene que obedecer a nadie, ni rendir a cuentas a nadie, se sometió voluntariamente al Padre. Ojalá, hermanos, ojalá que cuando Dios demande obediencia de nosotros, lo hagamos exactamente. Si quiere, sude sangre y agonice en oración, pero haga la voluntad de Dios en su vida. Vamos a orar. Eterno Señor Todopoderoso, tú nos conoces a cada uno de nosotros. Sabes las cosas que nos has pedido, que nos has demandado. Y sabes, por supuesto, con qué facilidad o con qué dificultad te obedecemos. Aquella noche, Señor, tu Hijo fue puesto a la más grande prueba de obediencia que una persona puede pasar. Y triunfó, Señor. Y por esa obediencia hoy nosotros somos salvos y tenemos esperanza de vida eterna. Y logró para nosotros una victoria que nosotros jamás hubiéramos logrado. Y nos rescató del horno de la ira, y Él prefirió obedecer e ir a ese horno de ira. Señor, ayúdanos a obedecer con el mismo espíritu. Danos lo que necesitamos cada día, pero no para estar satisfechos con nosotros mismos, no para presumir o acumular riquezas. Danos lo que necesitamos cada día para que tu nombre sea santificado, para que tu voluntad se haga en nuestras vidas, así como se hace en el cielo. Padre, ayúdanos a obedecer. Tú sabes cuánta rebeldía, cuánta soberbia, cuánta altivez puede haber en nuestro corazón y resistirse a hacer tu voluntad. Perdónanos, Padre, si te hemos desobedecido. Perdónanos, Señor, si hemos sido hijos desobedientes. Y ayúdanos a obedecer como tu Hijo te obedeció tan maravillosamente aquella noche, Señor, sin titubear, sin rezongar, sin decir una sola palabra. Ayúdanos, Padre, a que haya en nosotros ese mismo espíritu, ese mismo sentido de obediencia. Te alabamos, Señor, porque eres poderoso. En el nombre de Jesús. Amén.